Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. Vamos a mirar lo que significa la palabra evangelio y de esta manera vamos a ir desarrollando esta enseñanza en esta mañana, el poder del evangelio. Mirando el significado de la palabra evangelio, quiere decir lo siguiente: evangelio es buenas noticias. La palabra evangelio se traduce como buenas noticias. Buenas noticias. Ahora, esta palabra evangelio fue usada originalmente hace unos 2000 años por los romanos. Es una palabra griega que se menciona o se escribe o se pronuncia evangelium, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Los romanos, en su campaña de conquista, en su campaña de expandir el imperio romano, cuando ellos entraban a otras naciones de aquel entonces y eran conquistadas y subyugadas, entonces ellos llegaban diciendo que traían buenas noticias. El tema estaba en que las buenas noticias eran impartidas a través de la espada. El que no recibiera esta buena noticia era ejecutado. Así que eran buenas o buenas. Así ellos entonces, en su conquista, en su meta de expandirse territorialmente, iban llevando buenas noticias. Iban impartiendo sus ideologías romanas de aquel entonces. Iban impartiendo sus creencias. Algo muy similar pasó en la conquista cuando vinieron los españoles y conquistaron a América. Ellos también entonces empezaron a subyugar a los indígenas y a obligarlos a tener que entonces someterse a las nuevas ideologías que traía el reino de España, y el que no entonces era ejecutado. Pero en este caso el apóstol Pablo utiliza la expresión evangelium, utiliza la palabra evangelio, pero no para impartir unas noticias a través de espada o de muerte o algo obligatorio. No, este mensaje es para todo aquel que crea y todo aquel que desee y todo aquel que voluntariamente quiera cambiar su estilo de vida y quiera conocer a Jesucristo y quiera ser restaurado y transformado. Pablo utiliza entonces este adjetivo de evangelium para hablarnos de las buenas nuevas, de las buenas noticias, a diferencia de lo que le mencioné anteriormente. Al mirar el inicio de este pasaje, Pablo dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelium o evangelio. A la verdad no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo empieza a escribir esta carta a los romanos, a los hermanos romanos, aquella iglesia que se había abierto, que él había hecho parte de este inicio de esta iglesia en Roma? ¿Por qué escribe no me avergüenzo del evangelio? Si miramos un poco en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11,
versículo 23 al 26, encontraremos algunos motivos por el cual el apóstol Pablo entonces escribe diciendo: no me avergüenzo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo dice lo siguiente: son servidores de Cristo, dice Pablo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo huir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligros de parte de mis compatriotas, en peligros a mano de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el campo, en peligros en el mar, en peligros en toda parte, en peligros de parte de falsos hermanos. Dice el versículo 27: he pasado mucho trabajo y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Amén. Pablo en esta carta está hablando, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde hemos leído, está mostrando, por decirlo de esta manera, su bitácora, su historial, su agenda de todo lo que había pasado, o en otras palabras, su diario. Para el apóstol Pablo, el haberse convertido en un apóstol más de Jesucristo, para él el haber obedecido al llamado de Jesús y haberse convertido en aquel personaje que empezó a predicar el evangelio, para él no le había sido fácil extender la buena noticia. Para él no le había sido fácil llevar la palabra. Mientras los romanos usaban la palabra evangelio y con una espada mataban, Pablo era todo lo contrario. Él estaba llevando el mensaje de las buenas nuevas, pero esto le costaba sufrimiento, humillación, maltrato, peligro, desnudez, hambre, todo lo que él describe en la segunda carta a los Corintios. Esto nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros que decimos ser seguidores del Señor Jesús y que fácilmente nos desanimamos y que fácilmente nos frustramos por alguna circunstancia. A veces me entristece cuando alguien, porque no se le dieron las cosas, o porque no ha salido de su problema, o porque salió de uno y entró en otro, y se desanima, o de pronto llega a dudar del mismo poder de Dios. ¿Sabe? Pablo está diciendo: no me avergüenzo. Cuando una persona que sigue al Señor Jesús, que ha visitado alguna iglesia, pero que de pronto las pruebas han sido fuertes y se desanima y no quiere saber nada de Dios, ¿sabe qué es lo que está demostrando? Vergüenza del evangelio de Jesucristo.
Cuando decimos no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada que me hablen de que Dios existe. O hay hermanos en las congregaciones que en este momento sus situaciones quizás no son las mejores y dicen estoy desanimado y no quiero continuar. Usted se está avergonzando del evangelio del Señor Jesucristo. Usted se está avergonzando de la buena noticia que el Señor trajo hace más de 2000 años a esta humanidad que estaba perdida, lejos de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo inicia este texto diciendo: a la verdad, nada de estas cosas me avergüenza. Que haya sido vituperado, que haya sido criticado, que me hayan tirado piedra, que me hayan llevado encadenado, nada de estas cosas me avergüenza de ser evangélico. Nada de estas cosas me avergüenza de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo lo contrario, más se empoderaba el apóstol Pablo, más tomaba fuerza, más se fortalecía. Cuando se sentía débil en su parte física, entonces se gloriaba en su debilidad, dice Pablo. Y el Señor venía y le fortalecía. Así que les hablo de esto porque Pablo inicia este texto diciendo: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Piensas por un momento, usted que me está viendo en esta hora y que no has tenido que pasar por lo que el apóstol Pablo ha pasado, y ojalá Dios quiera que no tengas que pasar, que no tengamos que pasar por esto. Pero si llegase el momento de que tengamos que pasar, lo pasaremos confiados, lo pasaremos creyendo que la palabra y que el evangelio del Señor Jesucristo tiene poder para hacernos libres, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar. Lo que Pablo está diciendo es que quizás la gente le criticaba: mira, Pablo, tú que predicas de un Dios que es poderoso, ¿por qué no te libró de que te apedrearan? Tú que predicas de un Dios soberano, dueño de la tierra, ¿por qué ese Dios no te libró de las cadenas? ¿Por qué no te libró de la cárcel? ¿Por qué no te libró de los peligros? Déjeme decirle que si Pablo estaba escribiendo todos estos acontecimientos de peligros y estaba vivo, es porque Dios lo había librado. Pero a veces la gente no lo ve de esa manera. El simple hecho de estar vivos es porque Dios está con nosotros. Escúcheme usted que está conectado en esta mañana. ¿Por qué Dios no acaba con este COVID? No le tengo esa respuesta, pero le tengo otra mejor. Dios está con usted y Dios cuidará de usted, y Dios cuidará de las familias que crean en Él. Dios cuida de todo aquel que invoque su nombre. Él nos guardará. Él guardará tu entrada y tu salida, dice la palabra, desde ahora y para siempre. Así que no debemos por qué avergonzarnos. Si pasamos por diversas pruebas, tenemos que darle gloria a Dios. Es lo que Pablo está hablando. Tenemos que decirle: Señor, gracias, porque aún en el desierto me fortaleciste, me cuidaste, me libraste, me diste alimento, me diste agua. Porque aún en la prueba hemos visto su amor y su misericordia para con nosotros. Alguien que le dé gloria a Dios en esta mañana y en su casa. No permitas que el enemigo confunda tus pensamientos y traiga sobre ti el desánimo, porque entonces te avergonzarás de tu Dios. Uno de los objetivos del enemigo a través de todos estos ataques de enfermedades y conflictos es que tú te avergüences del Dios en el cual un día decidiste creer. ¿Sabe? Todos nosotros hemos sido probados y seguimos siendo probados. Pero aún a pesar de todo esto, hay un mensaje. Escuche, hay un mensaje que Dios ha puesto en nuestra boca.
y es un mensaje de buenas nuevas. Ahora es cuando más necesitamos anunciar un mensaje de buenas nuevas. Y lo vamos a encontrar en la palabra. Si evangelio significa noticias buenas o buenas nuevas, no quiere decir que aunque estemos en el desierto o aunque recibamos las buenas noticias, no habrán desiertos. Pero aún en el desierto hay buenas noticias. Cuando el pueblo de Israel padecía de hambre y creían que morirían, entonces Dios le decía a Moisés: les voy a enviar maná, comida que sus padres no conocieron. Les voy a enviar maná desde el cielo, comida que ellos nunca cultivaron. Cuando tenían sed, Dios le hablaba a Moisés y le decía: les voy a dar agua. Entonces Moisés golpeaba la roca y brotaba agua en medio de un desierto. Eso se llaman buenas nuevas. Eso se llaman buenas noticias. Y en medio de la prueba siempre habrán buenas nuevas. No te desanimes, no te frustres, no te cargues, no tires la toalla, como dice en el argot del deporte. Hay un mensaje de buenas nuevas. El Señor está vivo y su palabra permanece para siempre. Así que escuche esto, que les quiero seguir hablando en esta mañana. Desde el punto de vista, todos los que decimos ser cristianos, todos los que decimos creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, todo aquel que decide creer y que se dice ser hijo de Dios y que dice creer en Jesús, debe ser un portador de buenas nuevas. Debe ser un portador de buenas noticias. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios y dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Todo el que cree en el Señor Jesucristo debe ser un portador de buenas noticias. Debe ser un portador de palabras que levanten, que restauren, que fortalezcan. Debemos ser portadores de un mensaje de esperanza, de un mensaje de salvación. Hoy en día la humanidad necesita un mensaje de salvación, un mensaje de confianza en medio de todas las noticias trágicas, negativas que se escuchan en la tierra. La iglesia del Señor fue puesta para anunciar palabras que sean gratas a los oyentes, palabras que nos van a llevar a cambiar, a renunciar a aquellas cosas que no son buenas, para poder contar con esta manera con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Definiendo un poco lo que es evangelio, entonces les digo que evangelio es noticia antes que teología. Mira lo que dice el texto: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Para salvación a todos los que creen. Es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El evangelio no es teología. El evangelio es poder de Dios. Teología se define como la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el hombre tiene acerca de Dios. Eso es teología. Pero el evangelio no es teología.
Estudiamos para profundizar la palabra, pero no es teología. Noticia. El evangelio es noticia antes que religión. Escuche esto. El evangelio es noticia antes que religión. Entonces, evangelio es noticia antes que teología, y es una noticia antes que religión. Religión, el diccionario define la palabra religión como un conjunto de creencias religiosas, de normas y comportamientos y ceremonias. Esto es religión. Y la religión cada vez más nos separa de la realidad, nos separa de Dios, nos aleja de la verdad y nos lleva a buscar otros dioses. La religión no es o no hace parte del evangelio. La religión la establecieron los hombres. A veces está tan marcado este tema de religión que se preguntan algunas personas: ¿y usted de qué religión es? Nos hemos enmarcado, el hombre nos ha enmarcado y ha puesto religiones. ¿Tú de qué religión es? ¿Tú a qué religión perteneces? Pero déjeme decirle algo: el Señor Jesucristo no estableció religiones. Él estableció un evangelio. Él estableció unas noticias, buenas noticias de salvación, no una religión. Él no estableció rituales ni ceremonias. Él estableció poder. El evangelio es poder. Donde se predique este evangelio, tiene que haber señales, milagros y prodigios. Esto es lo que realmente es el evangelio. Si miramos rápidamente allí en la pantalla, Mateo capítulo 28, versículo 19. Quiero anexarle a lo que le estoy hablando en esta mañana. Y también Marcos capítulo 16. El evangelio de Marcos en el capítulo 16 dice lo siguiente. Marcos capítulo 16 dice lo siguiente. Versículo 17. Marcos 16, 17. La escritura dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice el texto. Versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, dice, y sanarán. Escuche, cuando el Señor Jesucristo comisionó a los 12 para que fueran a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el Señor Jesucristo les dijo estas palabras. No les dijo: ustedes establecerán rituales, ustedes establecerán ceremonias. No, el Señor Jesús les habló y les dijo estas palabras. Los mandó, los envió para que en su nombre, dice la palabra nuevamente, si volvemos a leer, dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero también dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos van a imponer sus manos y ellos sanarán. Es una forma de transferir el milagro, la sanidad.
Cuando imponemos manos, no es porque nos place hacerlo, es porque está escrito en la palabra de Dios. Eso hace parte de las buenas nuevas de salvación. Por eso evangelio no es religión. Evangelio, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Aleluya. Donde se predique esta palabra, tienen que haber señales, milagros y prodigios. Tiene que haber cambios en las personas. Tiene que haber cambios en las mentes. Tiene que haber cambio en sus estilos de vida. Porque eso hace el evangelio. Transforma, cambia, muda corazones. El que robaba deja de robar. El que mentía deja de mentir. El que practicaba la hechicería abandona la hechicería. El que practicaba, escuche, la drogadicción y el alcoholismo abandona todo esto. ¿Cómo lo hizo? Porque el evangelio tiene el poder para hacerlo. El evangelio no es religión. Alguien usó esta expresión diciendo que todas las religiones conducen a Dios. Pero déjeme decirle que no es cierto. Todas las religiones no conducen a Dios. El único que conduce a Dios Padre es Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Si miramos rápidamente el evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6. Dice la escritura: evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie es nadie, ni el rico, ni el pobre, ni el político, ni el comerciante, ni el magnate. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí, sino por Él. Las religiones no nos llevan a Dios. Las religiones nos separan de la verdad, nos separan de lo que dice la Biblia, nos llevan a desconocer las sagradas escrituras. Y pues si la desconocemos, tampoco la podemos practicar. Por eso dijo Jesús, le leo en otra versión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, lo dijo el mismo Hijo de Dios. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Las religiones no son el camino, el intermedio, el puente. El único puente para llegar al Padre es el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso digo que todas las religiones no conducen a Dios. No. Si fuese así, Jesús lo hubiese dicho, o los apóstoles lo hubiesen mencionado. En el evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 10, para seguir fortaleciendo lo que les estoy hablando en esta mañana acerca de que noticia no es religión. De que, noticia es antes que religión, o evangelio es antes que religión. En Juan, en el evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, encontramos un relato bíblico impresionante, y es de un hombre llamado Nicodemo que tiene un encuentro con el Hijo de Dios. Dice la escritura, trataré de leer algunos pasajes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Tengan en cuenta lo que dice el versículo 1. El versículo 1: había un hombre de los fariseos
que se llamaba Nicodemo. Dice, un principal de la sinagoga. ¿Quién era Nicodemo? Juan describe a Nicodemo como un hombre que hacía parte de la religión de los fariseos de aquella época. Ese era Nicodemo, pero era un principal. Hacía parte de una junta que en aquel entonces se llamaba el Sanedrín. Aquella junta que un día llamó a Jesús, lo juzgó, lo condenó y lo llevó a la muerte. Nicodemo hacía parte de este grupo religioso de aquella época en Israel. Existían los fariseos y existían los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Eran las dos corrientes religiosas de la época más fuertes que existían en los tiempos en que Jesús llegó a la tierra y se hizo hombre, en que el Hijo de Dios se encarnó como Jesucristo. Fueron los fariseos y los saduceos los que se encargaron de continuamente perseguir, sitiar a Jesús, buscarle su debilidad, su caída, hasta llevarlo a la condenación. Nicodemo era un principal de estos importantes religiosos de la época. Y dice el versículo 2 que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces ni si no está Dios con él. El versículo 3, entonces Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ojo, un principal de la sinagoga, una persona que había dedicado parte de su niñez, de su adolescencia, de su juventud a estudiar la Torá, a estudiar la ley, a estudiar el Pentateuco, a estudiar los profetas. Una persona que tenía teología, que tenía conocimiento, pero no tenía a Jesucristo. Este hombre empezó a notar que Jesús tenía algo de Dios por las señales que hacía, pues ninguno de ellos ni la religión lo podía hacer. Y Nicodemo empezó a sentir intriga, empezó a sentir deseo de explorar realmente este hombre sea el Hijo de Dios. Y en medio de esa conversación el Señor le dice a Nicodemo: te aseguro, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, está hablándole Jesús a un líder religioso y le está diciendo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. La religión nos enceguece y no nos dejará ver el reino de Dios. La religión nos tronca el camino para llegar al Padre. Y Jesús le está diciendo a este principal, a este fariseo, a este hombre importante de la sinagoga: si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Son las preguntas de un hombre con teología, intelectual, con filosofía en la cabeza. Versículo 6, versículo 5, perdón. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Era una nueva doctrina.
Eran nuevas palabras que Jesús estaba hablando a un filósofo, a un religioso, a un principal de la sinagoga. Le respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ojo, Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú todo un doctor de la ley? ¿Eres tú todo un maestro de la ley y no sabes lo que te estoy hablando? En la Nueva Versión dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús. Respondió Jesús: mira, el hecho de que tengas teología, tengas filosofía, no te haces que conozcas a Dios. Por eso necesitas escuchar un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje que va a cambiar y va a trastornar la vida, y que hasta hoy ha cambiado y trastornado al mundo entero. Este nuevo mensaje de salvación, el cual el Señor Jesús encomendó a 12 discípulos, y que luego se extendió a 120, y que luego pasó a 3.500 o 3.000 personas, y que luego pasó a 5.000, y que luego se extendió a 10.000, y que ahora está en toda la tierra este evangelio de Jesucristo. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Si hay alguien que tiene más fan, más seguidores, aunque no lo han visto en la tierra, es el Señor Jesucristo. Porque hay un evangelio que cambia, porque hay un mensaje de esperanza. Así que Nicodemo, usted podrá seguir leyendo en su casa y encontrará que Nicodemo renunció al fariseísmo, cambió de religión y pasó a ser parte de Jesucristo, del nuevo evangelio, del nuevo mensaje de salvación. Nicodemo fue aquel que defendió a Jesús en el Sanedrín. Fue aquel que luchó para que Jesús no fuese a la cruz, pero era necesario que fuera a la cruz. Ahora, las palabras que Jesús intercambió con un hombre que buscó a Jesús en la noche, quizás para guardar su reputación, para que no fuese señalado, no fuese cuestionado, ahora estaba en el Sanedrín, en medio de los demás que acusaban a Jesús de falso profeta, de falso maestro, y levantó su voz para defenderle en algún momento. Nicodemo estuvo a la hora de Jesús ser sepultado. Ahí estaba Nicodemo para llevar el cuerpo de Jesús a la sepultura. Cambió su mentalidad. Por muchos años creía tener la razón, pero no la tenía. ¿Sabe una cosa? Por más de 2000 años se está anunciando este mensaje de buenas nuevas, y voy a ir cerrando esta primera parte de esta enseñanza, y si Dios permite continuaré el próximo domingo. Si evangelio es una noticia, un mensaje de buenas nuevas, entonces escuche, la palabra noticia o una noticia es definido como el anuncio de que algo significativo ha sucedido. Una noticia es el anuncio de que algo significativo ha sucedido. Pero ahora, el interpretar buenas noticias, dice el diccionario, que es el anuncio de que algo que ha ocurrido hará feliz a un pueblo. Eso es lo que significa buenas noticias, el anuncio de que algo que ha ocurrido hará feliz al pueblo, hará feliz a una ciudad, hará feliz a una familia, hará feliz a una nación. Las buenas noticias. Por eso el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11.
Dice la escritura lo siguiente: estaban los pastores en aquella época cuidando de un rebaño cuando fueron los primeros que recibieron el anuncio de buenas noticias. Si me permite, le voy a leer desde el versículo 8. Y dice la escritura: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se le apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. ¿Qué es lo que hay hoy en medio de la humanidad, en medio de la sociedad? Miedo. Miedo al salir a la calle, miedo para no contaminarme, miedo en la casa, miedo al coger el transporte, miedo de que algo me pueda pasar. Hay temor en medio de la humanidad. Hay personas que se preguntan: ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Hasta cuándo vamos a durar en esta situación? Nuestro presidente en Colombia ha venido anunciando que esto seguirá hasta que no surja una vacuna y que probablemente nos extendemos hasta el 2021. Hay miedo con la economía. ¿Qué va a pasar? La gente pregunta al presidente: ¿cuándo se va a activar totalmente la economía? Los restaurantes, los templos, ¿cuándo se abrirán? ¿Cuándo vamos a salir con los niños al parque correctamente? ¿Cuándo podemos ir a visitar a nuestra familia que está en otras ciudades? Hay miedo de que no lo volvamos a ver. Hay miedo de que algo pase en la tierra. Pero vengo a decirle en el nombre de Jesús que hay noticias buenas para la tierra. Que hay buenas noticias de parte de Dios. Y que esas noticias se pronunciaron hace más de 2000 años en la tierra. Es el momento de volver a escuchar estas noticias. Dice el texto: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Versículo 11: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Hay buenas nuevas. Nació un Salvador. Su nombre es Jesucristo, el que salvará a la humanidad de la plaga, de la muerte, de la destrucción, de la ruina, de la miseria. Ha nacido hace más de 2000 años un Salvador, y su nombre es Jesús, el Cristo del Señor. Así que, ¿por qué temer? ¿Por qué amedrantarnos? Si hay buenas noticias, si tenemos un Salvador, y si ese Salvador está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No lo anunció los noticieros ni los medios de comunicación. Lo anunciaron los medios de comunicación del cielo. Los ángeles de Dios descendieron hasta la tierra para anunciar que el Salvador había nacido en la tierra. Estas noticias no vienen de la ONU. Estas noticias nunca saldrán de la Organización de Estados Americanos. Esta noticia nunca saldrán de los gobiernos,
porque esta noticia no viene de ellos. Las buenas nuevas de salvación no vienen de los gobiernos, no vienen de las organizaciones de Estados americanos, no viene de Estados Unidos, no viene de los políticos, no viene del magnate. Esta noticia viene del cielo para la tierra, para que todo aquel que la crea será salvo, para que todo aquel que reciba esa buena noticia que viene del cielo a la tierra verá la gloria de Dios. Nada te tocará, ninguna plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Aplauda al Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. Estas son las noticias que tú debes escuchar, que están escritas en la palabra, que no vienen de la religión, porque la religión no trae buenas nuevas. Aleluya. Quiero dejar aquí y voy a disponerme para orar por las peticiones que ustedes han enviado. Y Dios mediante seguiré este tema el próximo domingo, si Él lo permite, si es que no ha venido por nosotros. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Si usted está sentado, le invito a que se coloque de pie allí en su casa. Si puede tomarse de la mano de su esposa, de sus hijos, háganlo en esta hora. Aleluya. Toda nación se postrará. Así es, Señor. Al Dios del universo. Declárelo en esta hora. Y con pasión adorará. Y adoramos al Creador de la vida. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Adóralo a Él ahora, vamos. Nos disponemos para orar por sanidad y milagros. Toda nación se postrará al Dios del universo. Así es, Señor. Y con pasión adorará al Creador. Al Creador de la vida. Cantamos santo, santo, santo. Dígalo en esta mañana. Santo es el Señor. Cantamos santo. Adóralo, adóralo, adóralo. Santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Tú eres santo. Santo es el Señor. Oh Señor. Santo es el Señor. Nadie como tú. Nadie. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor. Nadie como
Los ángeles declararon al anunciamiento de las buenas nuevas: Santo, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Santo es el Cristo de Dios. cantamos santo, El poder del Evangelio ahora en acción. El poder del Evangelio ahora en acción. Aleluya. santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Ahora, Padre, el poder del Evangelio en acción. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No nos avergonzamos de las buenas nuevas de salvación porque es poder de Dios. Para el judío primeramente, pero también para el gentil, para nosotros. Aquí están todas estas peticiones en esta mañana. Beatriz Parra, José Hernán, José Anderson, Ruth Patricia, Miledis, María Cristina, Elsie Sánchez, Marcela Gaitán, María Bejarano, Justina Ortega, Elisa Cristancho, Jason Celi, Sophie Ríos, Mildrey Acuña, Marlene Garzón, Arley Ospina, Andrés, Consuelo Rodríguez, Rosiri Rivera, Javier Amado, Sandra Díaz, Irina Tapias, Noreida Cabrera, Jope Camacho, Mary Perdomo, Karen Dayana, Orlenis Rivera. Son muchas las peticiones. Sammy Vélez, Olga Díaz. Hay peticiones sobre sanidad física. Así que quiero que usted, todos aquellos que están escribiendo por una sanidad física, cuando yo empiece a orar, usted se va a colocar su mano en esa parte afectada, en su columna vertebral. Para los que tienen problemas en la columna, hernia, desviación en los discos de su columna, coloque su mano allí. Problemas de dolencias, coloque su mano en su vista. Los que tienen problemas en sus ojos, coloque su mano en sus ojos. Ahora, donde tenga esa parte afectada, sus riñones, coloque sus manos allí. La Biblia dice que pondremos nuestras manos y oraremos en el nombre de Jesús. Así que le pido que coloque sus manos allí ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que están esperando un milagro físico, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo nos preparamos, Señor. Nos preparamos ahora, oh Dios de la gloria. Señor, aquellos que están orando para que sus seres queridos retornen a su país, a nuestro país. Allí Jope Camacho, que pide oración para que retorne su hermana que está en República Dominicana. Ahora, oh Dios de la gloria, Irina Tapias, que está pidiendo respaldo en la oración para que su hija que está en Nueva York pueda retornar nuevamente a su casa. En el nombre de Cristo Jesús, ahora, colocando ustedes sus manos allí. Los demás levantando sus manos al cielo. El que tiene dolor de cabeza, fuerte dolor de cabeza, coloque su mano en su cabeza ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay aquí una petición por un pequeño. Dice que nació con un pequeño soplo en el corazón. Ahora coloque la mano, si lo tiene allí cerca, coloque esa mano en el corazón de este pequeño ahora. Y vamos a activar el poder del Evangelio.
Vamos a activar el poder del evangelio. Orar por Santiago, que está hospitalizado, un bebé, en el nombre de Jesús. Todas estas peticiones ahora. Padre, te doy gracias. Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, tu palabra es clara. Es el poder del evangelio en acción ahora. Señor, tu palabra dice que tú nos has dado autoridad en el nombre de Jesucristo para echar fuera a demonios, para reprender toda enfermedad, para poner las manos sobre la enfermedad y la enfermedad tendrá que huir. Nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre hechicería, sobre brujería. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, prepárese, prepárese ahora. Levante su voz, levante sus manos, coloque esa mano allí, en ese lugar afectado. Prepárese ahora, prepárese ahora. En el nombre de Cristo, me uno a esta plataforma de adoradores. Me uno a este equipo de trabajo que está detrás de cámara. Me uno a los que están viéndonos a través de estas redes sociales. Oh Dios de la gloria, cualquiera que sea tu enfermedad, hay un mensaje de buenas nuevas. Hay una noticia de buenas nuevas. Dice Isaías capítulo 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación, a vendar a los quebrantados, a restaurar a los que están caídos, a ordenar que se cambie el manto de luto por vestido de gozo, de alegría. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, vamos con este poder del evangelio. Ahora, ahora, ahora. 1, 2 y 3. Ahí te toca el Señor. Hernias desaparezcan. Columna vertebral toma tu lugar ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre del Cristo de Dios. Ahora, ahora, ahora. Columna que esté desviada, discos que estén gastados en tu columna. Ahora, ahora. Reciba, 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 reciba. Sanidad, sanidad. Desaparece toda ceguera, infección en la vista. Se va fuera, se va fuera, se va fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora todo temor de gripe, todo temor de contagio de COVID se va fuera, se va fuera, se va fuera. En el nombre de Jesús, toda fiebre desaparezca. Ahora se va, se va, se va. Todo soplo en el corazón de este pequeño. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Reciba sanidad ahora. Espíritu de muerte, huye, 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 huye. Señor, oro ahora, Padre, por los que están en otros países y necesitan retornar a casa. Prepara ese vuelo, Señor, ese vuelo, Padre, en el nombre de Jesús. Toca las autoridades para que envíe este vuelo comunitario, oh Dios, y traiga a estas personas en el nombre de Jesús, a Yoiris y a todos los que estén en otras naciones de la tierra. Padre, ahora mismo, Señor, oro por Flor Mora en Costa Rica. En el nombre de Jesús, envío palabra de sanidad sobre ti ahora. Envío palabra sobre tu cuerpo. Todo temor, toda muerte, espíritu de muerte, huye, se va fuera, se va fuera. Todo soplo, problema en tu circulación, en tu corazón, se va fuera, se va fuera, se va fuera. En el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús ahora, algo se está desatando ahora en tu cuerpo, en tu casa, en tu vida. Señor, gracias, 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 gracias. Que fluya tu gloria, que fluya tu gloria. Toda diabetes se va, toda gastritis se seque ahora. Problemas en los pulmones se van ahora. Gracias por los milagros. Gracias, gracias, gracias. Tócalos,
tócalos, tócalos, tócalos. Toda ansiedad ha sido quitada en el nombre de Cristo. Hay un mensaje de buenas nuevas. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es poder, es poder para sanar, para liberar. Es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios. Aleluya. Gracias. 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 Tu iglesia está activa. Tu iglesia sigue creyendo como Pablo. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste hoy en medio de tu pueblo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Quiero ir terminando, pero antes quiero hacer una oración por todos aquellos que están mirando esta transmisión y desean recibir al Señor Jesús en sus vidas. Quiere que el Evangelio traiga cambios en ustedes. Quiero que allí donde esté ahora repita esta oración después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en los cielos como también en la tierra. Perdona mis pecados en esta mañana. Perdona mis faltas. Hoy me devuelvo a ti. Hoy renuncio al pasado, a la religión. Hoy renuncio a un estilo de vida que me alejaba de ti. Quiero conocerte como Nicodemo. Quiero conocerte. Aquí está mi vida. Dígale, ayúdame a salir del pecado, de la maldad. Aquí estoy. Te entrego mi vida. Toma mi vida. Toma mi corazón. Señor Jesús, recíbeme. Recíbeme ahora. Amén y amén. Vamos a orar por las ofrendas en esta mañana antes de irnos a casa. Quiero que usted levante su ofrenda, su semilla, y adoremos a Dios a través de los recursos que Él nos da. Padre Celestial, consagramos esta semilla, oh Dios. Traemos delante de ti de lo que tú nos has dado, Señor. Tú has sido fiel. Dijo el rey David, de lo que tu mano procede, a ti te devolvemos. Todo lo que tenemos es tuyo. A ti te devolvemos ahora. Gracias. Sigue abriendo puertas de empleo. Sigue bendiciendo y sosteniendo el empleo a los que lo tienen. Señor, que la tierra de tus hijos sea fértil y deseable. Aún en el desierto la tierra de los hijos de Dios florecerá. Florecerá, lo dice tu palabra. Dice que Isaac sembró cuando hubo hambre en el desierto y fue riquísimo. Señor, nuestra provisión no depende, Dios mío, de los gobiernos, sino del reino de los cielos. Dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá, ni resbalará sus pies el que te guarda. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero recordarles, seguimos. Terminado esta parte de la reunión, continuaremos. Pero vamos a continuar con nuestra plataforma infantil. Ellos
hoy tienen algo muy especial y es la celebración a todos los papitos. Así que invito a los padres que estén allí con sus hijitos mirando esta transmisión en este mismo live. Ellos van a continuar con la programación de Generación Visit Kid. Recordarles que de hoy en 8 tenemos el servicio de cena y de siembra. Damos gracias a Dios porque hoy un sobrino y hijo de la casa de restauración en Barranca está de cumpleaños y es Reinaldo. Dios te bendiga, Rey. También ayer nos cumplió año la pastora Sandra, la esposa del pastor William, en la iglesia filial de San Sebastián de Mariquita. También le bendecimos, y todos los que hayan cumplido años en el transcurso de esta semana que termina. Dios le bendiga y siga con la programación de Generación Visit Kid. Dios le bendiga y les guarde. Él venció
Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.